Bienvenidos a nuestro programa Crisis Multisistémica y Cambio de Paradigmas, tu programa de los sábados a las 11 de la mañana. En esta ocasión estamos con José María López, un doctor que nos vino a visitar, que ya lleva como una semana acá en la Universidad de Atacama en su estancia internacional de pasantía en investigación en el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Educación, y quisimos invitarlo porque los temas en los cuales él trabaja son muy relevantes para la educación de hoy, tienen que ver con inclusión, pero me gustaría mejor que él mismo se presente. ¿Cómo estás, José María? Pues muy bien, muchas gracias, Carmen. Gracias por esta invitación al programa. La verdad es que es bastante interesante. Y bueno, como has anticipado, pues mi nombre es José María López, soy profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, trabajo en el área de educación, ¿vale? Y mis líneas de investigación pues están un poco enfocadas al ámbito de educación inclusiva. Concretamente, mi línea de investigación más específica va orientada al trastorno del espectro autista. Pero bueno, fuera de la parte académica, lo que normalmente siempre nos solemos presentar en este tipo de eventos y demás, pues bueno, yo lo que quiero también es un poco remarcar esa parte personal, ¿vale? En ese sentido, pues, ¿qué es lo que me gusta hacer y compaginar con mi trabajo? Pues principalmente el deporte, es lo que más me llama la atención, es lo que compagino con mi trabajo y de hecho es lo que me permite poder seguir trabajando y seguir desarrollándome a nivel profesional. Deportes, pues principalmente lo que practico es el fútbol, pero bueno, también ahora hago carrera continua, me gusta apuntarme a hacer carreras con otros compañeros y esto viene un poco pues vinculado con mi especialidad también, aparte de la investigación en el ámbito de educación inclusiva, pues bueno, mi titulación de origen es maestro de educación física, con lo cual, bueno, pues está todo un poco más relacionado. Y luego otros aspectos más de la vida, ¿qué me gusta hacer? Pues me gusta leer, me gusta ver cine, me gusta salir a pasear con mis amigos, con mi pareja, bueno, hacer diversos planes que lo que me permiten principalmente pues es poder compaginar mi vida personal, por así decirlo, con mi vida profesional. Y es una manera también de que sea mucho más llevadero y poder disfrutar de ambas partes. Muy bien, José María. Me parece excelente que el deporte esté como algo primordial en tu vida, porque obviamente que como maestros tenemos que estar siempre ahí dispuestos con mucha energía para poder enseñar y eso nos va a ayudar a tener un buen estado físico, ¿cierto? Tener más disposición Eso es. en ciertos momentos de desafío. En ese mismo tenor, quisiera presentar a una maestra muy destacada que está en el otro lado del charco, Eva, Eva Conde. Conde. ¿Cómo estás, Eva? Te escuchamos por Hola, acá. muy bien, todo muy bien. ¿Vosotros qué tal? Muy bien, también aquí estamos conectados contigo porque queremos saber que nos cuentes un poquito en qué ámbito te desarrollas, qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que más te gusta de tu profesión para conocerte. Perfecto. Pues nada, como habéis dicho anteriormente, mi nombre es Eva Conde. Actualmente trabajo en la docencia pública en la Comunidad de Madrid. Estoy en un colegio público. Imparto clases a niños de educación infantil y educación primaria y soy especialista en lengua extranjera, en concreto inglés. El centro en el que trabajo es un centro bilingüe y la educación bilingüe aquí en España se basa en que, además de impartir la asignatura de inglés en dicha lengua, impartimos otras asignaturas, como por ejemplo ciencias naturales, ciencias sociales, educación artística, educación física. De esta manera trabajamos con la metodología CLIL, Content and Language Integration, que bueno, yo creo que es una manera muy divertida, sobre todo para los niños, de aprender contenidos del entorno que les rodea, ¿no? De una forma lúdica y en otra lengua, que no es su lengua materna. Eh, y con respecto a lo que me gusta, pues bueno, obviamente la docencia me gusta mucho.
En mi caso es totalmente vocacional, decidí dedicarme a ello y creo que es una característica necesaria, ¿no? Para los que somos maestros y profesores. Em, y luego, pues en mi tiempo libre me gusta mucho pasar tiempo con mi familia, soy una persona muy familiar, con mi pareja, amigos, me encanta leer, disfruto mucho leyendo, viajar también me gusta muchísimo y bueno, pues como también detalle, me gusta mucho cantar y bailar. Me formé durante años. De hecho, antes de dedicarme a la docencia, he trabajado en musicales y pues bueno, es una parcela de mi vida que es verdad que ahora tengo un poquito abandonada porque, pues bueno, compaginarlo con el trabajo en el colegio era muy complicado. Ah, ok. Ok, Eva, pero de todas formas me imagino que en tus clases debes aplicar aquellos conocimientos, debes cantar, bailar, hacer todo ese tipo Mucho, de estrategias con los estudiantes. muchísimo. De hecho, es algo que a los niños también les gusta muchísimo, ¿no? El aprendizaje basado en canciones, juegos, coreografías, les entretiene un montón, les motiva, les interesa mucho más que una simple lección en la que el maestro imparte clase. Entonces, son maneras diferentes que yo muchas veces pienso, ojalá cuando yo fui estudiante o fui niña como ellos, hubiese tenido la oportunidad de aprender así. Claro. O sea, eres una maestra bastante holística, integral, como lo que necesitamos hoy en día en estos tiempos en nuestras aulas, porque ya la educación esta que es muy horizontal, con mucha cátedra, muy teórica para los niños más pequeños, es bastante distante, ¿cierto? Y sobre todo ahora con los temas que nos va a hablar José María respecto a la inclusión, es peor aún. O sea, se requieren mucho más habilidades y gestionar mejor el tiempo de Totalmente. aula. ¿Mm? Sí. Además, tenemos que pensar que la metodología ha cambiado totalmente, ¿no? Hoy en día el alumno es el centro de todo y el aprendizaje tiene que girar en torno a él, ¿no? Tienes que adecuar la metodología, los recursos, las técnicas, todo tiene que estar enfocado a ellos. Ellos son el centro del aprendizaje y, y lo más importante, o sea, tú tienes que actuar como un mero espectador, siempre orientándoles, acompañándoles, apoyándoles, pero sí que es cierto que también tienen que ser un poco ellos los que tengan, pues Los eso, protagonistas. esas ganas de, sí, Bueno, de José María, investigar, ¿algo que de comentar? aprender, de trabajar. Claro. Sí, no, al hilo de lo que está comentando la maestra Eva, pues un poco sí, coincido con ella también en las perspectivas en cuanto al cambio de la metodología en el ámbito educativo, y esto es algo que afecta, porque como he comentado anteriormente también en mi presentación, ¿no? En ese sentido, unas asignaturas donde mayor importancia resalto, ¿vale? Sobre todo en etapas obligatorias, como pueden ser educación primaria, educación básica, educación secundaria, pues es un poco también ese refuerzo, ¿vale? En el ámbito de la educación física, porque bien, como bien has comentado anteriormente, Carmen, pues requiere de un nivel bastante importante, puesto que hay diversos estudios en este sentido que precisamente lo que avalan es que una mejor actividad física, una mejor preparación, pues precisamente lo que favorece también es un mejor rendimiento académico en los estudiantes, con lo cual en ese sentido las metodologías no solamente cambian, como ha comentado la compañera, no solamente cambia dentro de lo que es a nivel de aula teórica, por así decirlo, sino que también este cambio hay que llevarlo a la actividad física. Con lo cual sí que me parece que es bastante acertado en ese sentido las 4 pinceladas que ha dado con respecto a su experiencia, además, porque ella es la que al final está ahí metida en las Claro. clases. Entonces, para que vayamos luego a una pausa, vamos a dejar más o menos establecido 4 pilares que yo vi que ustedes pusieron sobre la mesa. Uno de ellos es
el sedentarismo, podríamos decir, sedentarismo no solamente de nuestros estudiantes, sino que el sedentarismo de los profesores respecto de sus estrategias también en el aula. ¿Cómo hacer entonces de esta aula, desde la acción, una aula activa participativa, pero además que sea con enfoque en inclusión? Eso es. ¿Cómo lo podemos hacer? Después de esta pausa les vamos a contar. Estamos de vuelta en tu programa Crisis Multisistémica y Cambio de Paradigmas. Hoy ha sido bastante interesante esta conversación respecto de la inclusión y cómo la acción de los profesores es demasiado relevante si somos activos, si no somos activos, etc. Me gustaría que Eva nos comente cómo es que realiza una clase desde su posición como maestra de escuela. ¿Cómo es que lo hace? Descríbenos una clase cortita, Eva. Si es que se puede. Madre mía, os podéis imaginar que es un no parar. Yo este curso estoy con niños pequeños, los más chiquititos tienen 4 años. Entonces nuestro inicio de clase siempre es con nuestra rutina diaria, es decir, tenemos una pequeña asamblea en la que yo comienzo a cantar una canción dándole los buenos días y ellos me responden y me cuentan pues cómo se sienten. Pues hoy estoy cansado, hoy tengo hambre, hoy estoy triste. A continuación lo que hacemos es hablar de la fecha. Pues, ¿qué día es hoy? Lo cambiamos, tenemos un calendario grande. Siempre escojo, cada día es un niño diferente, pero siempre escojo un ayudante que va ayudándome. Pues venga, ¿qué día es hoy? Lo pone en el calendario, qué estación del año, qué tiempo tenemos hoy. También cantamos una canción para tiempo atmosférico. Y por último, lo que hacemos es también una hora. Tenemos un reloj en el que ellos pues colocan una hora y con otra canción también preguntan ¿qué hora es? Y los compañeros responden. Y nada, después ya es verdad que nos ponemos a trabajar, nos ponemos en marcha. Las clases hemos dicho, como hemos dicho antes, son muy dinámicas y muy activas, muy participativas. Aquí en España es verdad que tenemos muchos recursos digitales. La pantalla digital, la smartboard es apasionante, o sea, es una manera de mostrar los contenidos completamente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Se lo presentas con vídeos, juegos interactivos, ellos pueden participar, salen, tocan, todo es muy manipulativo. Entonces les atrae mucho y les gusta. Y bueno, pues dependiendo del día, también enfocamos la sesión a una cosa. Los lunes tenemos, por ejemplo, storytelling, que está enfocado a la lectura, leemos un cuento, hablamos sobre él. Los martes, por ejemplo, lo enfocamos más a juegos para trabajar el vocabulario que estemos viendo en ese bloque. Los miércoles tenemos una tarea más artística y los jueves y los viernes está más enfocado a las nuevas tecnologías. Pues en el cole en el que yo trabajo tenemos robótica, entonces utilizamos un robot que les encanta que se llama Bebot, es una abejita. Y bueno, pues ellos la programan y le dicen los comandos que tiene que hacer para llegar a conseguir cierta tarea. O bueno, hacemos también actividades en el iPad, cuestionarios interactivos, un Muy poquito. tecnológico. Sí, Eva, me parece Así súper... resumido muy rápido porque es que hago muchas cosas con ellos. Me parece súper interesante. De hecho, vamos, estoy visualizando un poco cómo es una clase, ¿vale? Y sí que me llama un poco la atención, de hecho, estás hablando sobre la multitud de recursos que tenéis, la metodología que tú utilizas como maestra para intentar trabajar con todos los estudiantes. Y sí que es verdad que desde mi posición, desde la posición en la que yo trabajo en la universidad, pues sí que muchas veces partimos de una posición bastante más cómoda, partimos de una perspectiva mucho más teórica, porque muchas veces
no nos paramos a pensar realmente las dificultades que implica, por ejemplo, trabajar con esta diversidad de estudiantes en las aulas, cómo también trabajáis con este tipo de recursos, con lo cual también me sirve mucho lo que estás contando para poder contextualizar. Yo siempre también parto de la base de decir, a pesar de que yo doy clase en la universidad, pues un poco preguntaros a los profesores, a los que estéis en el barro, porque sí que tenemos esa posición cómoda o privilegiada a nivel de concepto teórico para decir es que a los maestros les falta formación o que no saben utilizar los recursos o que no saben utilizar muy bien, atender muy bien la diversidad en las aulas. Con lo cual también me resulta bastante interesante siempre daros voz a los maestros, porque es precisamente un poco lo que nos puede ayudar en ese sentido. Pero claro, esto es algo también que hay que intentar convencer a los que trabajamos en escalones muy superiores, ¿no? Y en este caso, pues podríamos entrar en el debate incluso hasta de los políticos, ¿no? A la hora de poder legislar y demás. Porque sí que es verdad que muchas veces nos cuesta entender un poco, pues cómo atender la diversidad. Porque claro, estás aquí hablando de un montón de recursos, pero ¿realmente cubrís toda la necesidad de todos los estudiantes con todos los recursos que tenéis? Las ratios también son muy altas. Mira, los profesores concienciados estamos. Hacemos un trabajo de verdad exhaustivo y muchas veces agotador, pero sí que es cierto que tenemos muchos frentes abiertos que son inalcanzables, ¿no? Para nosotros. No, no podemos hacer nada, pues, con respecto, por ejemplo, a la ratio. Nosotros nos encontramos ahora mismo con una ratio de 25 alumnos por aula, que luego no es la realidad. Yo tengo 27. De esos 27, 5 alumnos tienen necesidades educativas. Entonces sí que es cierto que concienciados estamos, pero muchas veces nos faltan medios, nos faltan especialistas, porque las personas especializadas, ejemplo, orientadora, en mi caso, acude al centro un día a la semana y la semana tiene Muy 5. poco. El resto Pero de los días, quizás en este los que sentido, estamos al Eva, perdón, frente somos nosotros. sí, perdona Eva, que te corte. Quizás en este sentido, aprovechando el tema de la especialidad, ¿no? La formación, pues muchas veces también partimos de la base de decir, quizá a lo mejor las titulaciones no tener o no depender tanto de los profesores especialistas, sino decir, y si formásemos a toda la plantilla de Exacto. maestros para atender a la diversidad y decir, no tengo que estar dependiendo tanto de un especialista que, como bien comentas, viene una vez a la semana, sino decir, si todos tuviésemos esa formación, si a todos nos preparasen dentro de nuestras carreras universitarias y no dando una única asignatura, sino que se trabajase a lo mejor quizá de manera más transversal o que fuese algo que se trabajase en cada una de las materias de didáctica. Por ejemplo, a lo mejor ese tipo de sentido podría servir. No sé Yo qué... creo que sí. Creo que el cambio, si bien es cierto, lo que dice Eva es muy relevante porque también sucede en todos los países, que los profesores tenemos aulas preparadas para 20, para 25 profesores, pero, o sea, para 25 estudiantes, pero finalmente atiendes a 45, a Eso es. 38, a 37, de los cuales no saben muy bien cuáles tienen necesidades especiales o no. Muchas veces el equipo psicosocial no da para todo el establecimiento. Entonces creo que el asunto quizás sería también la formación, como dices tú, José María, y como dice Eva, quizás la formación de Eso es. nosotros como docentes, Eso es. tener más herramientas, porque no podemos como tapar de trabajo a los especialistas porque son muy pocos. Entonces Totalmente de es acuerdo. controversial Nosotros esto, es es muy algo que controversial. también Ujú. Sí, te escuchamos, Eva. Te Nosotros es escucho. algo que también solicitamos mucho aquí, ¿no? Que se nos liberen algunas horas, porque pasamos mucho tiempo haciendo burocracia, un montón de papeles que en realidad no sirven muchas veces para nada, que se nos liberen horas, ¿no? Y se nos forme como es debido, porque es cierto que todos hemos recibido una formación en la universidad, en las carreras, a lo largo de las carreras. Yo en mi caso tengo dos, en las dos he recibido formación, pero sí que es cierto que se queda corto. Sí, es una realidad. Vamos, insisto, nosotros, vamos, en mi posición desde la universidad sí que he dado clase a maestros, he dado clase a futuros maestros de la etapa de secundaria y, de hecho, incluso desde esa perspectiva, pues
esa formación que quizá podría justificar un poco pues ese avance en cuanto hablamos de educación inclusiva, ¿no? Y decir, lo que he comentado anteriormente, no estar dependiendo tanto del maestro especialista, puesto que conocemos las ratios, que estamos hablando de clases en el que hay un tutor o una tutora que es la referencia para esa clase. Pero claro, si hablamos de especialistas como pueden ser orientadores, profesores de PT, pedagogía terapéutica o de audición y lenguaje, ¿vale? Que incluso van a diferentes centros educativos, con lo cual no tienen esa figura de referencia que quizá podría ayudar también a la formación académica de los propios estudiantes y además que puedan dar esa visibilidad o ese apoyo a los maestros para que las metodologías, que esto lo comentábamos también anteriormente, pues sean bastante más flexibles, se puedan trabajar en su conjunto con diferentes materias, ¿vale? En el que podamos traer diferentes recursos, estrategias y en que a lo mejor entre diferentes maestros dentro de la misma aula pues puedan participar o puedan generar diferentes métodos de aprendizaje para sacar mayor beneficio. Claro. Yo creo que estamos De todas poniendo formas, ya... Sí, sí, Eva. perdón que os interrumpa. Eh, es verdad que a todos nos dan formación, ¿no? Que todos nos formamos, pero la realidad que tú te encuentras en el aula es muy diferente. A ti nadie te dice que tú en un aula vas a tener 27 niños, que de esos 27 vas a tener 5 niños con necesidades educativas, con un dictamen, a los que tienes que hacerles una adaptación significativa, una adaptación en la evaluación, en los tiempos, en las actividades, pero además de esos 5 tienes 3 o 4 niños con un déficit de atención e hiperactividad, dislexia, que también tienes que dedicarles tiempo, ¿no? Y también tienes que arroparles, ponerte con ellos. Entonces, nadie te enseña lo difícil que es hasta que tú no te enfrentas a la situación y te ves en esa situación que muchas veces puede llegar a ser desbordante, O porque sea, es la o sea que, realidad, ¿no? claro, o sea que aquí estamos apuntando a elementos que tienen que ver con la práctica antes de que nosotros salgamos al campo a ser profesores. Quizás en nuestras prácticas debiésemos incorporar ciertos lineamientos que tengan que ver con la formación en inclusión, digamos, y cómo lo vamos a hacer en aula. No solamente que las prácticas sean como las perfectas o cómo lo vamos a hacer de manera, Exacto, digamos, exacto, eficiente. porque Ujú. el concepto lo tenemos todos, ¿no? Todos hemos estudiado y sabemos lo que es un alumno TEA, pero es que tú no lo vives realmente hasta que no tienes un alumno con estas características en clase. Y dentro de tener un alumno TEA es que hay diferentes niveles de alumno TEA. Y tienes algunos Claro. que funcionan fenomenal, que siguen el ritmo de la clase y que trabajan al ritmo de los demás, pero tienes otros que prácticamente no se comunican, con los que tú tienes que estar comunicándote todo el rato con pictogramas, que lo necesitan todo mucho más masticado y digerido que los demás. Entonces es cierto que yo creo que esto es como el ser padre, ¿no? Nunca estás preparado, nunca es el momento. Claro. Hasta que te toca, lo experimentas, lo vives y tienes que buscarte tus propios métodos, tus propias técnicas, ver qué funciona mejor con ellos y de qué manera pues garantizar su bienestar y lo mejor. Muchas gracias, Eva, por tu participación en este bloque. Vamos a ir ahora a un corte también con José María, pero está muy interesante a dónde estamos llegando. Nos vemos en 2 minutos. Estamos de vuelta en tu programa Crisis Multisistémica y Cambio de Paradigmas, tu programa de los sábados a las 11 de la mañana. Como estábamos conversando, José María, es bastante complejo esto de articular lo que queremos ser como docentes, como también lo dijo Eva, nuestra vocación como profesores, el devenir en el aula, las políticas educativas sobre inclusión y los cambios acelerados que está teniendo
lo educativo, lo pedagógico en el ejercicio docente. Entonces me gustaría que nos comentaras tú sobre tu experiencia precisamente, porque la experiencia es la que, también como decía Eva, es la que nos va preparando y nos va diciendo por dónde, cómo vamos caminando. Cuéntanos entonces. Pues sí, mira, a raíz de lo que comentas y de lo que ha comentado anteriormente la compañera, sí, al final todo se basa en la experiencia. La experiencia es lo que te va a dar precisamente el aprendizaje, ¿no? En las aulas. Entonces, desde esa perspectiva sí que coincido con ella de que al final lo que habría que aumentar quizá es pues ese número de horas en la titulación del profesorado para hacer frente a lo que es una clase, porque es realmente donde te vas a enfrentar a una realidad. Desde mi posición en la educación superior, que tengo la línea de la docencia, la línea de investigación, precisamente sí que he detectado esa comparativa, ¿no? Cuando a la hora de hacer determinados estudios, trabajar con determinados maestros, trabajar con determinados perfiles académicos en centros educativos, muchas veces el planteamiento puramente teórico a la hora de organizar la intervención o el proyecto con los maestros, pues hasta que no llegamos al centro y hacemos ese tipo de intervención, no detectamos realmente las necesidades que requiere precisamente trabajar con los compañeros, con los maestros y con los estudiantes en las aulas. Eso lo que va a enriquecer es precisamente la experiencia, ¿no? De poder sacar mayor beneficio a cualquier tipo de estudio, a cualquier tipo de intervención. Y esto es algo que yo sí que me gustaría hacer, es un llamamiento a los compañeros que trabajan en etapas superiores, sobre todo cuando trabajan con perfiles futuros maestros, ¿no? De decir, aquí os podemos enseñar una parte teórica, pero luego realmente la situación real te la va a dar cuando acudáis a las aulas. Ahí es donde os vais a encontrar un poco pues esa diversidad para poder atender a los estudiantes, qué tipo de recursos vais a poder utilizar. También contaba anteriormente la compañera, ¿no? En función también del tipo de necesidad que precise el estudiante, ¿no? Pues quizá a lo mejor un recurso puede servir para un compañero, pero no sirve para el otro, ¿no? Y bueno, esa perspectiva también, cogiendo algunas de las ideas que ha comentado anteriormente Eva, ¿no? De conectar con todo el equipo de profesorados, con todo el equipo del departamento y quizá pueda acompañarnos también en ese aprendizaje, en ese autoaprendizaje, ¿no? De cada uno de los maestros si estoy conectado con otro equipo. Por ejemplo, también con el orientador, que comentábamos también en la situación que había comentado anteriormente Eva, en el sentido de decir, pues es que a lo mejor los maestros especialistas pues no pasan tantas horas con los estudiantes, con lo cual pues se genera a lo mejor una necesidad a mí como maestro para poder abordar diferentes cuestiones en las aulas, ¿no? Pues, oye, pues ¿por qué no conformáis equipo, ¿no? ¿Por qué no hay una formación continua entre este En binomio conjunto. eso es, en conjunto entre el equipo y profesorado, Claro. ¿vale? Precisamente para poder abordar este tipo de cuestiones. Pues igual que hablamos de esa experiencia para hacer frente a los estudiantes y conocer esas necesidades, pues también esa experiencia en el conjunto del Claro, profesorado. podría ser como un entramado de experiencias entre los especialistas Eso y es. los docentes para que entre los dos Eso se es. construyan los nuevos lineamientos de Eso una es. pedagogía que tribute a inclusión Eso y que es. no estemos siempre trabajando Perdón que os o interrumpa. comúnmente separados un poco. Eso Sí, es. Eva, te escuchamos. Yo voy más allá ya de la formación, ¿no? Creo que esa coordinación entre el docente y ese tipo de equipos, ¿no? El gabinete de orientación, psicólogos, tiene que prolongarse en el tiempo. Es decir, sería interesante, ¿no? Que a lo largo del curso, pues se produzcan reuniones de coordinación con ellos. eh, y no hablo de una al trimestre, no. O sea, creo que es necesario que trabajemos mano a mano. Me atrevería a decir hasta semanal, ¿no? Juntarnos una vez por semana, cómo van las cosas con ese tipo de niños, qué estás haciendo, qué necesitas que te eche una mano, porque hay veces que a mí me pasa, ¿no? Que en el día a día me surgen dudas y no tienes nadie que te las resuelva, Sí, porque pero ese a día no raíz está en el centro, porque está en el centro pero está atendiendo. Entonces, Otra yo vivo cosa, muchas veces con la sensación de que vamos atropellados a la carrera, ¿no? Y cada uno va por su camino y no hay una conexión, ¿no? Una no hay una coordinación. No hay comunidad tiempo, educativa. quizás es la eso es. palabra.
Pero cuando yo me refería precisamente a la formación, ¿vale? Va en el sentido de, en las reuniones de coordinación, al compartir determinadas experiencias con los compañeros, abordar determinadas cuestiones, precisamente ahí va a haber una autoformación por parte del docente, ¿no? Yo voy a conocer también tu opinión, tu perspectiva, cómo abordas determinadas cuestiones, yo también te voy a mostrar cómo trabajo en las aulas, ¿no? Entonces, ahí también se va a generar una coordinación, pero es que hay una formación Una también dentro de esa formación propia coordinación. autodidacta un Eso poco. es, eso es. Ujú. Entonces, va en ese sentido, ¿no? En esa línea de la formación. No es una formación fuera del centro educativo ordinario, sino entre el propio equipo, entre la propia coordinación de los diferentes docentes, pues precisamente compartir esas experiencias, ¿no? Y estamos otra vez hablando de experiencia con mis estudiantes, experiencias en mi metodología, experiencia en compartir recursos, experiencia en ver qué resultados obtenemos, ¿no? Y toda esa experiencia al final se transforma en la formación de uno mismo. Entonces va en ese sentido también este apunte, ¿no? Es que quizás la comunidad educativa hoy ha perdido ese punto relevante de comunión, Eso de es. establecer puentes entre uno y otro. Por eso está tan en boga la interdisciplina, Eso es. la transdisciplina, porque se ha perdido. Entonces es importante recuperar los espacios en los establecimientos para compartir estas experiencias, para sentir que lo que me dice un colega es parte también de mi formación y no necesariamente esa vorágine de la certificación que es diferente a la formación. Correcto. Entonces, poner atención ahí y quizás estas propuestas que se están vaciando hoy en día, que estamos conversando de manera muy, muy cordial, son posibilidades para seguir pensando con los nuestros en estas reuniones, planteamientos que se pueden hacer a nivel superior para poder ir cambiando el devenir de la educación y de lo pedagógico. Totalmente, Carmen, coincido en el apunte que estás realizando, ¿no? Y al final es eso, es decir, formar equipos de trabajo, ¿vale? Porque al final todos, como se suele decir, remamos en la misma dirección, ¿no? Todos buscamos el mismo objetivo, todos buscamos conseguir el mejor rendimiento, ya no solamente académico, sino el mejor rendimiento como persona, ¿no? De nuestros estudiantes. Y para eso también es necesario que nosotros conformemos un grupo humano, un grupo de personas en el que entre todos nos apoyemos, porque de este tipo de cuestiones se van a beneficiar precisamente nuestros estudiantes, ¿no? Y ya incluso ya te digo que sacando la parte más puramente académica. O sea, que coincide en ese sentido. Bueno, estamos llegando ya al final de este programa. Eva, ha sido un placer. Me gustaría que te despidieras de los que nos están mirando, de los que nos van a ver también por YouTube, por el canal de UDA Televisión. Lo mismo que José María. Pues adelante a mi compañera Eva. Pues nada, en primer lugar, agradecerles que me hayan brindado esta oportunidad, ¿no? De poder estar aquí hoy, de dar a conocer un poquito la realidad de los docentes, de los maestros aquí en España. Y nada, pues que ha sido un placer y que me lo habéis puesto muy fácil, he estado muy a gusto. Qué bueno, Eva, qué bueno. Para nosotros también ha sido muy enriquecedor escuchar y poder hacer algunas comparaciones con la educación en Chile, desde el aula, desde el ejercicio docente, en, en- en la práctica, ¿cierto? José María. Pues nada, yo pues daros las gracias también por dejarme participar en este programa y la verdad es que ha sido un entorno y un contexto muy enriquecedor, ¿vale? Y nada, quiero dejar un cierre, ¿vale? Para el programa y que precisamente es eso. En este caso, mi compañera Eva, pues que yo utilizo la frase, ¿no? Son los profesores que trabajan en el barro, pues eso, es dar visibilidad precisamente a los compañeros, a los profesores, maestras, maestros, que realmente están en un aula y que están trabajando de primera mano con los perfiles de los niños y que precisamente es esa voz la que tiene que llegar a estamentos más altos, pues por ejemplo como la mía, ¿no? De la universidad, porque es verdad que muchas veces perdemos esa perspectiva y esa visión y que realmente es eso, quiero dar visibilidad y voz a estos compañeros. Muy bien, para eso estamos aquí en este programa. También le damos visibilidad a las voces de que muchas veces son opacadas por tanta investigación científica, pero que en el fondo son el corazón de la investigación, es la práctica. Así es que nos estamos despidiendo hasta un nuevo programa de crisis multisistémica y cambio de paradigmas por UDA Televisión.